Y esta semana estaba conversando con un consiervo, nos reunimos a platicar y coincidíamos en diferentes puntos. Y yo le manifestaba y le contaba a este consiervo que el Señor está enseñándonos durante todos estos fines de semana indiscutiblemente a afirmar nuestra identidad que Él nos ha otorgado. Nosotros tenemos una identidad celeste y Él tiene expectativas de aquello que nos ha entregado, y Él quiere contarnos y manifestarnos a través de la palabra cómo Él quiere que nosotros nos apartemos y sepamos movernos en los vientos contrarios de esta tierra, en las doctrinas falsas, en las filosofías y también en las huecas sutilezas, dice la palabra. Aquellas palabras que parecen tener sentido, pero que mi espíritu discierne que no tiene ninguno, ¿sí? El propósito del Padre es que no nos apartemos de caminar como viéndolo a Él, y recuerde que Él es invisible, pero Él quiere que nunca nos apartemos de estarlo viendo, ¿sí? Y estamos en ese proceso. La idea de Él es que todos, sin excepción, lleguemos a alcanzar la estatura del Hijo. Ese es el plan. Por eso estamos aquí nosotros en medio de esta tierra, y que nos podamos alejar y apartar de los rudimentos del mundo, dice la palabra, es decir, de las enseñanzas de la tierra. Él quiere que nos enfoquemos en precisamente todo lo que está escrito. Bien, entendiendo esto, yo quiero comenzar este tiempo de instrucción proyectando una imagen aquí en la pantalla. Yo quiero que mire esa imagen, si me hacen el favor allá, por favor. Bien, listo. Yo creo que usted ha visto esta imagen, seguro se la mandaron, seguro la vio. Se ha hecho muy viral durante los últimos días. Y esta imagen o estas imágenes corresponden a parte de lo que se dio en la inauguración de los Juegos Olímpicos en París hace unos días atrás. Los Juegos Olímpicos pues siguen en camino y en vigencia. Yo quiero leer una nota, porque sobre esto hay muchas opiniones, ¿sí? Hay muchas ponencias, pero quiero leerle una nota que pude accesar, que le escribe el director artístico de los Juegos Olímpicos, es decir, el encargado de esto que usted vio, o que las imágenes corrieron por su tableta o por su celular o qué sé yo. Dice esta persona, que se hace llamar Francisco Tomás Joly, dice lo siguiente, y quiero leerle textualmente esto. Querido lector, escribe, según la nota él, estoy a punto de pisar algunos de los pies en lo que se refiere a la ceremonia de apertura en los Juegos Olímpicos de París 2024. La mujer sin cabeza es María Antonieta. Gobernaba sobre Francia y fue declarada culpable de traición, conspiración y robo del país. ¿Te suena familiar? Además, dice esta persona, no fue la última cena, era una representación de un antiguo bacanal griego, porque ya sabes, los Juegos Olímpicos son antiguos y griegos. Sorpresa. Y si no lo sabías, una bacanalia es una fiesta incontrolablemente promiscua, extravagante y ruidosa. Las fiestas a menudo duraban varios días en los que se honraban al dios del vino, Baco. El chico de azul, póngame el chico de azul. A ver si bajamos Este dice, esta persona que representa al dios Baco. También es conocido como Dionisio, el dios griego de la fertilidad, más tarde conocido como el dios del vino y del placer. Y finalmente, no fue la muerte en un caballo pálido, creo que está abajo esa figura, sí, esta de acá.
Esta fue Secuana, diosa del Sena, el río en el que tuvo lugar el desfile en barco de los atletas. Ella estaba destinada a ser la representación del espíritu olímpico. Si algunos de ustedes no estuvieran tan ocupados, dice este señor, tratando de terminar con el departamento de educación, podrías saber esto. Bien, manténme la imagen ahí y podés encender las luces, por favor. ¿Quién tiene la razón? ¿El director artístico de los Juegos Olímpicos? ¿O todas aquellas personas que hablan que esta es una burla de la Santa Cena o que este es el jinete del Apocalipsis? ¿Quién tiene la razón? Es una buena pregunta, ¿no cree? Ahora, yo le digo lo siguiente: ambas partes podrán tener sus argumentos y ambas partes van a poder sostener sus posiciones, seguramente. Pero solo una, mis amados, es la verdad plasmada de lo que se vio en ese día, de lo que se veía antes de ese día y de lo que se va a ver después de ese día. ¿Y a qué me refiero? Présteme atención a esto. Cada una de estas personas, este señor de azul, esta persona que está acá, esta señora voluminosa que está acá, esta que está acá, que este es un efecto, este que va montado en el jinete, todas estas personas son templos caídos. Esa es la verdad. Si es la Santa Cena, si es lo que dice el Señor, que seguramente es una persona muy ilustrada, educada y preparada, pues probablemente tienen sus posiciones y sus creencias firmes. Pero una cosa es real: lo que se vio antes de esto, lo que está viendo en este momento y lo que se va a ver después de esto, es que todas estas personas, todas, sin excepción, son templos que se cayeron. Son templos que se edificaron en su origen de orden espiritual perfectos, pero ahora ya no rinden culto a su creador, rinden culto al príncipe de este siglo. Entonces, ¿de qué verdaderamente se trata todo esto? ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que está pasando? Lo que estamos viendo, mis amados, es la estratagema del enemigo, de una manera astuta, de parte del príncipe de esta tierra, de confundir al mundo. ¿Y sabe qué? Lo está logrando, lo está haciendo, se especializa en hacerlo. Porque mientras discutimos sobre posiciones, si es una cosa o la otra, el enemigo, a través de lo que se está dando, está logrando apartar al hombre de tomar su identidad y activar en él la genética del cielo. Discutimos, creemos que sabemos, pero la verdad es una y está escrita. Lo que Él quiere es que de la manera en que nos creó, la forma en que nos creó, el espíritu que nos dio y todos los valores que están dentro de nosotros, los mantengamos. Pero aquí se han perdido, se están perdiendo y se siguen perdiendo. Y nosotros estamos desenfocados, viendo simplemente la forma, pero sin llegar a entender verdaderamente qué es lo que quiere el príncipe de esta tierra. Pero esta es la parte trágica. Ellos lo manifiestan claramente, todos ellos, y muchos más que participaron en esto. El grave problema es que hay templos caídos dentro de este templo y de entre muchos templos. ¿Por qué? Porque hemos sido presa de la confusión. No hemos dispuesto nuestro corazón para poder entender lo que verdaderamente está sucediendo. Y mientras no lo entendamos, mis amados, no vamos a tener la capacidad de poder combatir al enemigo de manera perfecta, como Dios lo ha diseñado. ¿Sí? Entonces,
Magistralmente el mundo, los cristianos y muchos escogidos están viendo y están discutiendo en función de lo que el enemigo quiere que se haga. ¿A qué me refiero? El plan es: lo voy a entretener y lo voy a confundir. Y nosotros hemos entrado en ese mundo. Nosotros hemos entrado en esa estrategia. El propósito de lo que nosotros hablamos, enseñamos y decimos a la luz de la palabra es que ninguno de nosotros caiga presa de eso. Por eso preparamos, adiestramos y elevamos el entendimiento de esta casa. Amén. Quiero que entienda eso. Entonces, la palabra dice en Mateo capítulo 24, verso 1 y 2 lo siguiente. Usted ha leído muchas veces esto. Mateo 24, 1 y 2 dice lo siguiente: cuando Jesús salió del templo, Mateo 24, 1, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos. ¿Quiénes se acercaron? Discípulos. Porque él estaba formando ¿el qué? Discípulos, para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y más adelante, unos versos más adelante de ese capítulo 24, en el verso 12, dice esto: y por haberse, ahí en el 24 que acabamos de leer, en el verso 12, comenzamos en el 1 y 2 y nos saltamos al 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, ¿qué dice? Se enfriará. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué pasó con todos los que participaron en esta actividad? El amor que había en ellos, ¿qué pasó? Se enfrió. ¿Qué pasa en medio de nuestras congregaciones? ¿Qué pasa en medio de la iglesia de Jesucristo? El amor de muchos se está enfriando. El amor de muchos se está enfriando. Entonces, ¿qué hace que el amor se enfríe? Lo acabamos de leer. La maldad. ¿Es porque hago cosas malas? Es porque he cerrado mi corazón a la verdad viva y absoluta que es la palabra. No la quiero entender porque la entiendo con el corazón. Cierro mi corazón, entra la maldad. Abro mi corazón, se sale la maldad. ¿Me está siguiendo? ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué hacemos nosotros que decidimos estar sometidos a la voluntad de Jesucristo? Lo que el Padre quiere es una única cosa: es que seamos discípulos más que seguidores. Que seamos discípulos más que seguidores. Que en nuestro corazón verdaderamente haya un fuego por estar cada tiempo reunidos con los hermanos, elevando nuestro entendimiento. No cumpliendo un requisito, porque entonces es cuando la maldad empieza a entrar y el corazón se empieza a cerrar y se enfría. Yo no sé si le pasa esto, pero yo estoy expectante cada tiempo de reunión, de convivencia, porque estoy expectante de lo que el Señor me va a enseñar. Esto que le estoy compartiendo, el Señor me lo está enseñando. Yo se lo estoy trasladando. Pero el primero que es enseñado a través de un mensaje es quien da el mensaje. Entonces, mi expectativa cada tiempo es grande, porque yo quiero alimentarme de algo bueno. Entonces, cuando esto sea hecho en nuestra vida terrenal, es decir, caminar al discipulado o al discípulo, vamos a estar preparados, mis hermanos, para ser entendidos en medio de esta creciente maldad. Entonces, no nos van a confundir. Que digan lo que quieran, que expongan con criterios históricos y todo, está bien. Pero yo lo que entiendo verdaderamente es lo que realmente está pasando en el corazón del hombre. El templo se cayó, el enemigo está ganando la partida. Templos están cayendo dentro de la casa, dentro de la iglesia. Y no hablo estrictamente de esta, la incluyo, pero no es algo de esta, es de la iglesia en general. También se están cayendo y se están perdiendo.
porque la maldad entra y el amor se enfría. Bien, con esta introducción, mis amados, vamos a pasar a empezar a desarrollar el tema de este día, que el Señor tituló Sella la ley entre mis discípulos. Sella la ley entre mis discípulos. ¿Por qué es importante entender lo que acabamos de hablar? Porque si sabemos cuál es la posición que el amado quiere de parte nuestra, entonces todo lo que viene a continuación usted lo va a poder procesar no en su cabeza, sino en su corazón. Amén. Pero antes de entrar en el detalle, yo quisiera compartirle, para que podamos ubicarnos mejor, una definición breve y concisa de qué es un discípulo. ¿Qué es un discípulo? Y estoy con toda la intención comenzando este tema en este mes, porque recuerde que la temática de Perfeccionando a los Santos del mes de agosto es discípulos, ¿sí? Y este tema lo clamé al Señor para que me lo entregara con toda esa intención. Y el Señor es bueno. Por cierto, hago un paréntesis, ya no hay 19 cupos, solo hay 6, ¿verdad? Para que usted lo sepa. Entonces, si usted pues no se ha inscrito, todavía tiene 6 oportunidades para poder hacerlo. Bien, ¿qué es un discípulo? Discípulo es uno que aprende con espíritu. Entonces, ¿cuál es el primer requisito para poder entrar en esa posición? Aprender con espíritu, pero también con cuerpo y todo mi ser. Es decir, me dispongo integralmente para que Cristo, a través de su palabra, me prepare, me enseñe y me adiestre. ¿Qué quiere decir esto? Que ser un discípulo es ser más que un convertido. ¿Quién se convierte? ¿A qué? El hombre simple se convierte a Cristo, ¿sí? A una nueva criatura. Pero no basta con eso. El Señor quiere prepararnos para que cuando nos volvamos a encontrar con Él, lo hagamos a la estatura correcta. Por eso quiere discípulos, ¿sí? Entonces, el discípulo entonces es uno que quiere ser como su maestro. ¿Su maestro pastor? ¿Su maestro apóstol? ¿Su maestro evangelista? ¿Su maestro profeta? ¿Como cuál maestro? Como Jesucristo. El discípulo quiere ser como Él. Entonces, el discípulo es aquel que aprende la verdad, la atesora, la hace viva y permanece en esa verdad. Ese es el discípulo. ¿Sabe? Cuando estaba aprendiendo yo de esto y el Señor estaba hablando, encontré que la palabra discípulo se encuentra 272 veces en la palabra. 272. 2 en el antiguo pacto y 270 en el nuevo pacto. Pero también encontré que la palabra cristiano se encuentra únicamente 3 veces en el nuevo pacto. Algo me indica que lo que Dios anda buscando son discípulos y no cristianos. Algo parece que es así. Por eso la palabra dice en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, en el verso 19, lo siguiente. Usted lo ha escuchado innumerables veces, pero vea lo que dice y entiéndalo en el corazón. Mateo 28, 19. Por tanto, id, ¿y qué dice? Y haced discípulos, ¿a quién? A todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor seleccionó a 12 y los hizo ¿qué? Discípulos. Y Él manda que nosotros vayamos a todo lugar y hagamos discípulos. El objetivo es lograr discipularnos en la fe para crecer. Este ha sido un mandato siempre, porque la figura de Cristo está manifiesta desde el inicio. No es algo del nuevo pacto. Por eso vamos a centrarnos hoy en el siguiente texto base que está ubicado en el libro de Isaías, y usted me va a acompañar ahí, y la mayoría del tiempo vamos a estar hablando de esto que está en Isaías capítulo 8, versos 11 al 22.
Isaías capítulo 8, versos 11 al 22. Bien, si usted está ubicado, acompáñeme en la lectura. Dice la palabra: porque Jehová me dijo de esta manera con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo: no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad. Sea Él vuestro temor y sea Él vuestro miedo. Entonces Él será por santuario, pero a las dos casas de Israel. ¿Cuáles son las dos casas de Israel? Judá y Israel. Por piedra para tropezar y por tropezadero para caer y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados y se enredarán y serán apresados. Y ve el 16. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Repito, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. Y debajo de su gloria encenderá una hoguera como ardor de fuego. No, perdón, me salté 2 hojas, ¿va? Y en él confiaré. He aquí, yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de Sión. Y si os dijeren: preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando, responded: ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha, ¿qué dice? Amanecido. Y pasarán por tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto, y mirarán la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Bien, vamos a hablar con detalle de esta palabra, o con el mejor detalle posible para este espacio. Pero para que usted pueda ubicarse y tener una mejor comprensión de esto, yo quiero ubicarlo en un resumen extremadamente básico del contexto de estos versos. Bien, de manera global, el contexto de estos versos viene de los capítulos que están atrás de los mismos. Pero en el capítulo 7, présteme atención, indica que Isaías, el profeta, es enviado de parte del Señor a dar una palabra a Acaz, que es el rey de Judá. Todos estos capítulos enfocan la figura del profeta yendo al rey Acaz a darle una palabra. Acaz fue hijo de David, para que usted lo pueda entender, y es rey de Judá en ese momento, ¿sí? ¿Para qué va Isaías al rey Acaz? Básicamente le va a hablar respecto al conflicto que hay entre Judá e Israel, y el apoyo que tiene Israel, o la alianza que tiene con Siria. Es importante que usted vea esto para que cuando veamos cada verso, usted diga: por esto es. Entonces, Judá e Israel están en conflicto. Usted recuerda esta historia. No voy a hablar de historia bíblica, pero en este punto los reinos, el reino de Israel se dividió, y hay por un lado un rey de Judá y por otro lado hay un rey de Israel, y están en pugna. Entonces Israel tiene una alianza con Siria, ¿sí? Y en el capítulo 8, parte de lo que acabamos de leer, se empieza a describir el final que tiene esta alianza de Siria con Israel contra Judá, porque entra otro reino en acción, que es el reino de Asiria, que está coqueteando con
Judá, es decir, con Acaz, con el rey Acaz, al que le está hablando el profeta Isaías, ¿sí? Pero también el profeta llega porque le lleva una advertencia a Acaz, rey de Judá, y le dice: no hagas alianza con Asiria. Si es verdad que Israel está aliado con Siria, no te vayas a meter porque algo malo va a suceder, ¿sí? Entonces, en términos muy generales, este es el contexto de estos versos y de esta historia. Y el Señor nos lleva a los versos que acabamos de leer para que podamos entender qué es lo que Él anda buscando de parte de su pueblo. Quiero que sepamos y entendamos esto. La Biblia es atemporal. No importa si fue dividida en Antiguo Pacto o Nuevo Pacto. Como la Biblia es espíritu, está vigente ¿en qué tiempo? En todo tiempo. Esto quiere decir que hay enseñanzas, que hay valores y que hay tesoros que están escondidos en todos los libros de la palabra, sin excepción. ¿Para qué tiempo? Para aquel tiempo, para este tiempo y para el tiempo que viene a futuro, que probablemente ninguno de nosotros vamos a estar. ¿Sí? Entonces, comencemos por el verso 11. Isaías 8:11. Vamos ahí. Disfruté mucho esta enseñanza y yo espero en mi corazón que su espíritu también la pueda recibir de esa misma manera. Dice este verso: porque Jehová me dijo de esta manera, con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo: ¿qué es lo que quiere el Señor o qué es lo que no quiere el Señor? El Señor nunca ha querido en medio de su pueblo un yugo desigual. ¿Cierto o falso? Él quiere que sea el pueblo con el pueblo y la tribu con la tribu. Él no quiere un extraño en medio de nuestro pueblo. Debemos de entenderlo. No quiere alianza de su pueblo con aquellos que no están con Él, porque está escrito: si no están con Él, están contra Él. Entonces, ¿cómo aliarme con alguien que no está con Él? Si yo tengo una alianza con alguien que está contra Él, ¿qué hago yo entonces? Estoy contra Él. Esa es una realidad, no la podemos obviar. Y recuerde que esta palabra está en la boca del profeta Isaías para Acaz, rey de Judá. Le está dando una advertencia: no te metas con esta gente, porque no va a terminar bien. Ahora, la advertencia también es para nosotros, ¿sí? La advertencia es: porque entonces yo le puedo garantizar a la luz de esta palabra que no va a terminar bien. Siguiente verso, 12. Dice: no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. ¿Qué es lo que sucede, mi amado? Cuando usted hace alianza, se une, ¿sí o no? Sí, ok. Entonces, en toda unión hay transferencias. Toda unión que usted haga con un pueblo extraño, va a haber una transferencia. ¿De qué? De lo que hay en el corazón con quien se está aliando. Hay transferencias con los que nos unimos. De estos vamos a recibir. Por lo tanto, escuchemos hoy y no hagamos de oídos sordos como Judá en aquellos días. ¿Qué estaba escuchando Judá? Había un áspid en su oído que estaba envenenándolo y le estaba diciendo: yo soy tu salida, yo soy tu solución, alíate conmigo y vamos a vencer a los sirios y a Israel.
Hay un áspid que posiblemente le esté hablando a su oído. El áspid es una serpiente venenosa que habla al oído del hombre y lo empieza a envenenar, lo empieza a envenenar. Y le está hablando y le sigue hablando. Pero cuando le habla, suelta su veneno. Ese es el áspid. ¿Con quién estás haciendo una alianza y no te has dado cuenta que está soltando el veneno? Cuando yo escuché por primera vez al apóstol Antonio Zuno hablar que los enemigos de la iglesia no estaban fuera de la iglesia, sino dentro de la iglesia, verdaderamente me sacudió, porque yo dije, no, Señor, no es posible. Si aquí todos nos amamos y todos levantamos los brazos los domingos y cantamos aleluya, gloria a Dios. Pero la estratagema del enemigo ha sido la misma siempre. ¿Dónde cayó Eva? ¿Fuera del Edén o en el Edén? ¿A dónde estaba el enemigo? Dentro. Entonces el áspid no está fuera, el áspid está dentro. Hay alianzas que probablemente estemos haciendo dentro que no nos convienen, pero la palabra nos está instruyendo y está tratando de elevar nuestro espíritu para que podamos entender que no todo el que dice ser es. ¿A quién le estás prestando tu oído? ¿Con quién quieres hacer una alianza? Verso 13. Y mire lo que dice el profeta. O sea, a Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y sea él vuestro miedo. ¿Qué pide el Señor entonces? Lo que siempre ha pedido toda la vida, desde siempre: obediencia más que sacrificio. Porque sirva más, porque se mueva más, porque contribuya más, porque haga más dentro de una congregación, no quiere decir absolutamente nada. Si su corazón está lejos de él, es decir, su espíritu es rebelde y usted no está con él. No importa cuánto, usted puede pintar este templo, puede hacer todo lo que usted quiera, pero no tiene ningún valor delante de él. Lo que él anda buscando es gente temerosa y reverente. Y mire lo que dice este verso: sea él vuestro miedo. La pregunta es, y a mí me impactó esto, porque yo le dije, Señor, yo nunca te he tenido miedo. Hay una reverencia de mi parte hacia ti. Pero ¿sabe qué encontré en la palabra? El valor que encontré de miedo en este verso es asombro. O sea, asómbrate conmigo. Teneme reverencia y asombrate de todo lo que yo soy, de todo lo que yo represento, de todo lo que yo hago, de todo lo que yo significo. Es un asombro delante de él. Él lo que anda buscando es que nuestra mirada y confianza está puesta en él y no en alianzas con desconocidos para él. Porque usted debe de entender, usted los conoce, pero él no. Entonces para él no representan ningún valor. Y cuando usted se empieza a aliar con desconocidos, lo que usted termine siendo para él, ¿qué? Un desconocido. Es correcto, usted lo dijo bien. Mire lo que le sigue diciendo el profeta en el verso 14. Entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar. Yo ya le expliqué hace unos minutos que estas casas se habían dividido. ¿De quién fue obra esta división? Del hombre mismo, mi amado. Israel era un solo reino. David lo tenía, pero alineadito. Y nomás pereció él, empezó el ¿qué? El pleito por la herencia. Usted nunca ande peleando herencia. Dios ya destinó para su vida lo que le corresponde a usted. Y pueden haber 20 hermanos alrededor suyo. Lo que es suyo, Dios se lo va a entregar. Punto y final. Usted no tiene que andarse peleando. Mire, yo le voy a dar un ejemplo pequeño, ¿verdad? Burdo probablemente. Pero mis padres murieron y nos legaron algunas cosas.
Pero hasta el día de hoy, mis amados, con ninguno de mis hermanos hemos tenido el más mínimo atisbo de un conflicto. En lo absoluto. Nada. No ha pasado absolutamente nada. Gracias al Señor, en el corazón de mis hermanos y en el mío no existe un afán por lo que pueda representar un bien. Si está bien y si no está tan bien. Entonces debe de entender que quien está en medio de la división es Satanás mismo. Eso es lo que él anda buscando, que se divida, que todo se divida. Se divida tu casa, se dividan tus amistades, se divida tu trabajo, se dividan tus empresas, que se divida todo. Porque cuando hay división hay pérdida de fuerza. Eso es todo lo que él anda buscando. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir el Señor a través de este verso? Quiero repetirlo. Entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Jerusalén era la capital del reino de Judá, es decir, de Acaz, del rey de Acaz. Entonces, el lugar de habitación o el lugar de la habitación, el Señor lo ha destinado para aquellos que le temen. O sea, el lugar de la habitación, ¿de quién? Mía, no, de Él. Los que le temen tienen por lugar de habitación ese lugar donde Él habita. Los que le temen. Pero a los que son, o los que dicen ser israelitas y no lo son, Él nunca les será por habitación. Por eso aquel que camina en medio del cuerpo, en medio del templo, creyendo que es y no es, él nunca tiene un nivel de intimidad. ¿Por qué? Porque le es desconocido, porque hay algo en su corazón que a él no le agrada, y cuando se presenta delante de él, él no reconoce eso. ¿Por qué? Porque no está conforme al espíritu de él, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Que a esos que dicen ser y no son, él es para ellos tropezadero y lazo. Entonces eso es lo que usted escucha cuando dice: púchala, si yo estoy aquí hace tiempo y no veo ninguna, me va mal con fulano, me va mal con sutana, me va mal con esto, me va mal con lo otro. ¿Por qué? Porque anda caminando y se anda tropezando, porque no es agradable al Padre. Él mismo le es tropezadero y le es lazo. ¿Qué es lo que le quiero decir, mi amado? Que el propósito nuestro es caminar al deseo de Él, no al nuestro. Si Él anda buscando un discípulo, ¿qué necesito ser yo? Un discípulo. Porque entonces voy a ser agradable a Él, no voy a ser desconocido, ni va a ser usted echado a un lado, ni le va a poner un pie para que se tropiece. Muchas veces los tropezaderos que tenemos como hijos los provoca o son parte de la autorización de Él. ¿Para qué? Para que se despierte, para que diga: ¿por qué me está pasando esto? ¿Qué es lo que debo de hacer para cambiar lo que sucede en medio de mi vida? Pero generalmente la conducta del hombre es tropezarse, 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 caerse, 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 levantarse y seguirse tropezando. No quiere tomar lo que Dios le ha entregado. Bien, verso 15. Mire esto. Dice: y muchos tropezarán entre ellos y caerán, y serán quebrantados y se enredarán y serán apresados. ¡Qué fuerte! Sí, Él lo es. Lo es. ¿Por qué? Porque el que dice ser de Israel, pero no tiene el corazón con el Padre y lo tiene alejado de Él, en la falta de entendimiento de estas personas se genera confusión. Y entre ellos mismos se enredan y caen. ¿Qué quiere decir esto? Que hay muchos que, como no tienen el corazón, andan en medio del templo, pero se andan tropezando unos con otros. ¿Por qué? Porque el corazón de ellos está ciego, sordo y mudo. No tienen espíritu y no tienen entendimiento. Entonces, no sé si usted jugó, no sé, no creo que haya jugado, pero algunos de repente que sí. Había un juego que se llamaba pinball, que pegaba la pelotita, ¿se recuerda? Pi, 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 y así, y usted tenía que meter así unas cositas para que, yo sé que ese juego ya no está, o no sé si digitalmente existe,
Si está digitalmente, dígame dónde porque quiero volver a jugar, ¿sí? Entonces, muchos en medio del cuerpo parecen pelotas de pinball, ¿sí? Están rebotando en medio del mismo lugar, pero no llegan a ningún lado. Es decir, se están moviendo, parecen ágiles, parece que van de acá para allá, pero no hay nada, no hay ninguna producción, son estériles. No se ve absolutamente nada. Esta es la descripción que está haciendo Isaías delante de la presencia del Padre respecto a lo que representa Acaz. Y aquí viene lo duro. O aquí viene lo duro, pero también lo bueno. Mire lo que pasa. En el verso 16, esta es la clave de este tiempo. Así que si se movió y no se la va a perder, ¿sí? Dice, quiero que entienda esto. Este verso, quien lo dice, quien lo publica, es Isaías. Isaías le dice al Señor esto: le dice: Señor, ata el testimonio y sella la ley entre mis discípulos. Esta no es una ordenanza del Señor a Isaías, esta es una petición de Isaías hacia el Señor. Y aquí vamos a ver por qué. Y esto es la parte toral y yo diría más relevante de todo lo que vamos a hablar hoy. Porque vea lo que pasa. Lo que está pasando es que nadie en la casa de Judá, es decir, el rey Acaz, sus ministros, su familia y todos sus allegados, nadie está oyendo ni quiere oír al profeta. Él fue con la palabra, pero nadie le está parando bola, pues. Nadie lo oye. Y entonces él clama al Padre y le pide entonces que ate el testimonio, que selle la ley entre aquellos que son discípulos de él, ¿sí? Y aquí está lo bello del valor del discípulo. Porque cuando yo encuentro que solo 2 veces en el antiguo pacto habla de discípulo, yo tenía la idea, mis amados, les soy honesto, que el término discípulo solo se utilizaba en el tiempo de Cristo Jesús. Esa era mi idea. Pero cuando yo lo encuentro que es un término eterno, no es de un tiempo. Porque discípulo, el valor que tiene en este tiempo, en esta jugada, como dicen, es uno. Y quiere decir que discípulo es igual a sabio. Entonces Isaías está diciendo: hay sabios que me acompañan. Por favor, ata el testimonio con ellos y sella la ley entre ellos. Porque ellos van a entender de qué se trata todo esto. Porque son sabios. Ellos saben cómo es. Entonces, el sabio, mis amados, teme a Jehová. Por cuanto teme, él hace su voluntad y entonces él hace las primeras obras. ¿Me está siguiendo? Es sabio. Ahora bien, este verso que es clave en este texto origina el tema de hoy. Y ante la necedad de Acaz y todos los que están alrededor de él, Isaías le clama al Padre para que después de él hayan otros que hagan esto que él acaba de decir. Por favor, Señor, ata el testimonio y sella la ley entre mis discípulos. Ahora bien, esto es lo importante. ¿Qué significa esto? Y es lo que le quiero entregar hoy, aparte de lo que ya hemos hablado. Hay 5 palabras que él utiliza: atar, testimonio, sellar, ley y discípulo, ¿cierto? Ahora bien, ¿qué es atar? ¿Por qué le pide él eso al Señor? Señor, ata, por favor, ata. Cuando alguien ata, está ligando. Cuando alguien ata, es como que envuelve algo, ¿sí? Por eso el valor no solo es simplemente pensar, bueno, ahí le va a hacer un nudito. No, él está ligando, él está envolviendo. ¿Cuándo usted envuelve algo? Cuando tiene una importancia relevante o tiene una importancia específica para usted. Envuélvamelo, porque ahí se me puede, ¿va? Si es nacatamal de los hermanas Cándida, por ejemplo, los envuelve bien. Ve y no se vaya a salir el nacatamal de ahí, ¿verdad? O sea, bien envuelto. Ahora bien, ¿qué quiere envolver? ¿Qué quiere ligar? ¿Qué le pide a Isaías al Señor? Ata. Ahora, ¿atar el qué? El testimonio, correcto. Entonces, ¿qué es testimonio? Testimonio es carácter, las acciones de un escogido. ¿Quién está dando el testimonio en ese momento?
Isaías, ¿qué le dice? Entre ellos que me siguen a mí, Señor, por favor, envuelve bien, átalo bien. ¿El qué? Mi carácter, lo que yo hago, lo que yo represento, lo que yo hago para tu reino, lo que yo manifiesto y lo que yo muestro. Eso, por favor, átalo, envuélvelo, el testimonio. Ahora bien, le dice también, Señor, por favor, sella. No basta solo con atar, sino también le pide que selle. Sellar tiene valores. Sellar es cerrar, sellar es guardar y sellar es poner una firma. Por eso usted y yo estamos sellados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Quiere decir que le pertenecemos ¿a quién? Cuando el enemigo llega y ve y empieza a auscultar nuestra vida, dice, aquí hay un sellado. Aquí la cosa va a estar un poco más complicada, pero me voy a meter, voy a borrar el sello. Es lo que pasa en mucho de la vida de nosotros. Entonces, sellar es cerrar, guardar, es firmar. Ahora, ¿el qué? ¿Qué guardo? ¿Qué cierro? ¿Qué sello? La ley. Mire cómo esto es extremadamente poderoso. No es un simple verso que suena bonito, es algo trascendental en la vida de cada uno de nosotros. Dice la ley. Sella, por favor, guarda, cierra la ley. ¿Qué es la ley? La ley es la palabra, la ley es agua. Un valor que encontré en esto es, la ley es como la lluvia. Algo que cae, me inunda, me empapa, me llena. La ley, ciérrala y guárdala. Ahora, lo que vas a atar y lo que vas a guardar, lo que vas a sellar, hazlo sobre un tipo de personas. No en todos. Hazlo, Señor, por favor, en aquellos que son sabios. Por eso usted ve muchos que caminan aceleradamente en su vida en Cristo. ¿Por qué? Porque entendieron qué es lo que deben de ser. ¿Ser qué? Discípulos. Y cuando son discípulos, tienen la disposición del corazón para ser enseñados, para ser instruidos, para ser corregidos y también para ser redargüidos. ¿Me está siguiendo, mi amado? Esto es algo superior, esto es algo más grande. Entonces, esta ley, este testimonio que hay que atar y esta ley que hay que sellar, solo se hace para que es un sabio, para aquel que es un discípulo. ¿Por qué? Y aquí viene algo trascendental. Porque mis amados, no es el clamor de un profeta solo para aquellos días. Lo es también para hoy, porque la necedad de los reyes, de los que están en eminencia o de los que están a nuestro alrededor, esa necedad es peor que la de Acaz. Si no, mire lo que pasa en la tierra hoy. Mire lo que sucede en Sudamérica. Mire lo que sucede en nuestro país. Mire lo que sucede en todos lados. Estamos llenos ¿de qué? De necedad. ¿Y qué es lo que quiere el Señor para controlarla? Requiere discípulos, requiere sabios. Es la manera en que Él se está manifestando. Entonces, se necesitan discípulos. No se necesitan convertidos, se necesitan de aquellos que están dispuestos a elevarse y proseguir al blanco todos los días. Por eso me impacta cuando Pablo dice, no pretendo haberlo yo alcanzado. Lo que hago es proseguir ¿dónde? Al blanco, a la meta, al supremo llamamiento. Voy caminando hacia ahí. Pablo dice, me voy a tropezar, voy a cometer errores, sí, me voy a equivocar, pero no me detengo. Yo quiero proseguir, yo quiero avanzar, porque soy sabio, porque soy discípulo, porque sé entender cuando me equivoqué, porque sé pedir perdón cuando debo de hacerlo. De esos quiere el Señor. Entonces, la palabra sigue ilustrando lo que el Señor quiere de sus hijos, de los discípulos. En el verso 17, ya vamos en la bajadita. No sé si fue que me pasé o se fue el tiempo. Bueno, dice el verso 17, esperaré pues a Jehová,
el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. Mire esto que es trascendental, entiéndalo. El Padre se esconde de todos aquellos que en medio de su pueblo operan en la carne, es decir, los que tienen el espíritu de Jacob. No los voltea a ver, se esconde de ellos, pero está disponible para los que esperan en el espíritu, es decir, los de Israel. ¿Me está entendiendo? Por eso muchas veces usted no tiene ninguna respuesta, porque usted está operando en la carne, no en el espíritu. Él se esconde, él vive en la tiniebla del conocimiento. Yo le he dicho esto varias veces. Usted lo busca, él escucha, me están llamando. Él vive detrás de una tiniebla que es la tiniebla del conocimiento. Él sale y él ve y él dice: sí, es un discípulo, es uno que camina en el espíritu, entonces yo lo atiendo. No, este es una persona que vive en la carne, es Jacob. No, no salgo del lugar donde yo habito. Por eso no hay muchos tiempos, muchos periodos donde no hay respuesta, porque estoy caminando donde no debo de caminar, y estoy aliándome con quien no me debo de aliar, y estoy haciendo uniones con quien no me debo de unir. 18. He aquí yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte de Sión. Esto es hermoso, mis amados. ¿Por qué? Porque esto habla de reproducción. ¿A qué me refiero? Isaías lo que está pretendiendo cuando le piden el verso 16 al Padre que ate el testimonio y selle las leyes en sus discípulos, es porque él se quiere ¿qué? Reproducir. Él quiere multiplicarse. ¿El que quiere multiplicar y reproducir? Lo que está en sus genes, ¿sí? Pero no hablo de orden natural. Más sin embargo, sabe lo que pasó, hizo el Señor. La primera vez que fue a hablarle a Acaz, en los capítulos anteriores a esto que estoy leyéndole, dice que él le ordena que se ligue a la profetisa, es decir, a su señora, a su mujer, a su esposa, y le va a visitar la primera vez con su primer hijo, natural, de la sangre de él. ¿Y sabe cómo se llama este hijo? Ahí está escrito. Me llama la atención tremendamente, porque el nombre de este hijo de Isaías es Maher Salal Hasbaz. ¿Y sabe qué significa ese nombre? Esto está tremendo. El botín se acelera, el saqueo se apresura. Es decir, mire cómo es el Señor de tremendo, porque Él le manda al profeta y lo manda de la mano del hijo, y el hijo le está diciendo: ¿cómo se llama tu bebé? Le dice el rey, y se llama: el botín se acelera, ya se acerca lo que te va a pasar. No sé si usted me está entendiendo. El Señor es espléndido para hacer las cosas, y va con un emisario y con un emisarito, ¿sí? Por eso en el nombre hay poder, mi hermano. No le ponga cualquier nombre a las cosas, menos a sus hijos. Solo es una recomendación, ¿verdad? Entonces, hoy en estos días, esta operación se hace ¿para qué? Para que, siendo discípulos y discipulando a los hijos de la fe, estos nazcan, crezcan y se reproduzcan. ¿Qué estamos haciendo en medio de esta casa? Precisamente eso. ¿Qué estamos tratando de hacer? Trasladar una genética del cielo, prepararlo para que cuando usted salga de esa puerta, nadie me lo vaya a engañar, nadie le vaya a echar cuento, nadie, aunque venga y le hable al oído, usted diga: no, yo no tomo alianzas con gente que no es de mi gente. Yo hago alianzas con los mismos de mi genética, no lo hago con las de otros. ¿Me está entendiendo? Usted va a hacer un negocio, fíjese quién es su socio. No, mire, es que yo lo conozco, éramos desde niños, éramos chorreados, andábamos los pies. No importa, mi hermano. La pregunta es: ¿esa es una alianza que el Padre quiere, sí o no? Porque ¿sabe qué? A la vuelta, lo que puede pasar es que todo lo que esta persona tiene esté dentro de usted en breve y rápido, y usted no se dio cuenta. Esta es la advertencia, esto es lo que Dios está hablando. Vamos terminando. 19 y 20. Y si os dijeren: preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded: ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos a los vivos? A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Esto es tremendamente grande.
El que es discípulo, mi amado, no anda consultando encantadores. Y présteme atención, no es que usted se fue a meter a una casa de brujería, no. Es que el que es discípulo, aunque la gente sepa la palabra, sabe discernir la voz. Y muchas veces los que te están hablando al oído te hablan con la palabra, pero no tienen la voz, te están encantando. ¿Me estás siguiendo? Puesto de una manera más sencilla, no todo lo que brilla es oro. Usted tiene que saber distinguir. Cuando usted lleva una joya a un joyero profesional, ¿qué hace? Le hace pruebas. Y usted le dice, no, mire, es de 60 quilates. Ya lo puso a pensar, pues. ¿Sí? Y entonces le dice, no, mire, este tiene un bañito. Muchas veces nosotros estamos asombrados, deslumbrados con eso que brilla. Ojo con eso. Entonces el discípulo no está con encantadores. Y si no se manifiesta que su fuente es la palabra viva y es la guía de la experiencia de otros discípulos, entonces lo que pasa es que el discípulo anda perdido en el templo. Usted camina en el templo, pero usted no sabe. ¿Por qué? Porque creyendo que es, usted no lo es. Porque anda prestando su oído en todo lugar. Y entonces en cada lugar donde usted presta el oído, ahí hay una semilla que están sembrando. Por eso yo le digo, mire esto. Personalmente, cuando yo quiero alimentarme de algo, mi primera fuente es la palabra. Mi segunda fuente son mis autoridades. Pero yo no ando poniendo prédicas de nadie ni en mi carro ni en ningún lugar. No porque no crea que otros pueden tener una palabra, no. Es porque yo he entendido cuál es la fuente de mi alimento. La primera es la palabra. ¿Y sabe lo que pasa? Que cuando usted empieza a escuchar mucho, se empieza a enredar, se empieza a confundir. Y se asombra de cosas que hace 20 años enseñaron en donde usted está. Muchos mensajes me han caído a mí. Decir, mire qué palabra. No, hombre, si esto lo predicamos hace 20 años. ¿Por qué? Porque hay un asombro, hay algo que yo ando buscando que no es lo que Dios quiere. Entonces, la pregunta es, ¿dónde estamos buscando nosotros? ¿Ya nos cayó el 20 o no nos ha amanecido? Porque si anda buscando en el lugar equivocado, no le ha caído el 20, no le ha amanecido. Por eso esta gente andaba completamente perdida. Por eso el profeta va a hacer un llamado de atención, va a despertar a la gente. 21, aterrizando, dice, y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que, teniendo hambre, se enojarán y maldecirán a su rey, a Dios, levantando el rostro en alto. Mire esto, présteme atención a esto, por favor. Cuando yo no hago lo que el profeta está sugiriendo que se haga a través de los discípulos, ¿qué es lo que está pasando? Estamos simplemente ante seguidores. Y estos seguidores en medio del pueblo de Cristo están constantemente demandando comida. ¿A qué me refiero? Son como bebés. ¿Cada cuánto come tu hija, Fred? Cada 2, cada 3 horas. Hay muchos en medio de la iglesia que quieren comer cada 2 y 3 horas. ¿Sabe por qué? Porque son bebés. El tema es que tienen 50 años yendo a la iglesia y comen cada 2 horas. El Señor no quiere eso, porque en la medida que tengamos más de estos, entonces vamos a hacer una iglesia completamente débil, enclenque, absolutamente, y vamos a perecer. No hay madurez. Y cuando no hay madurez, ¿sabe lo que sucede? Estas personas que caminan en el templo culpan a todos de todo lo que le pasa. Toda circunstancia, todo lo que está a su alrededor es culpa de el pastor, de los líderes, de los amigos, y el último culpable, aunque es el principal para ellos, es Dios. Entonces, cuando esto pasa, entra un espíritu de altivez y de soberbia en estas personas y no creen en nada. ¿Pero por qué? Porque todo su ser está contaminado. Dios no anda buscando de estos. Dios anda buscando de los que dice Isaías que debe de tener.
discípulos sabios. Termina el 22 diciendo: y mirarán a la tierra y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. El que no se alinea a la visión del discípulo, mi amado, sus días terminan en oscuridad, aunque siga viniendo a la iglesia. No sé si me entiende. Hay una canción ahí que se escuchaba por otro lado, no en las iglesias, que decía que pasarán los días y pasarán los años. Era de esas antiguas que yo me gustaba escuchar cuando bebía. Y pasarán los días y pasarán los años, y todo va a permanecer igual. Mi amado, que no nos amanezca. Si hemos decidido participar de esta casa, de esta iglesia, lo que el Señor quiere es que nos caiga el 20 y no seguir caminando y haciendo como lo hemos hecho hasta este momento. Hay algo superior que Él nos quiere entregar. Hay algo grande y poderoso que Él quiere establecer para nuestras vidas. Es tiempo de tomarlo. Terminó mi tiempo. ¿Sí? Ok, esta es la situación y se la voy a plantear. No he terminado, solo terminé de abordar los versículos que leí. El Señor me entregó la forma práctica y sencilla de hoy de cumplir el verso 16 de Isaías. Es decir, atar el testimonio y sellar la ley entre los discípulos. Para esto Él me dio una cuadratura. La pregunta es, y la voy a, mire comando de amoroso, ¿verdad? La pregunta es esta: ¿se las puedo compartir ahorita o la dejo para una segunda parte? Considerando que mi tiempo ya terminó y quiero respetarlo. No, es democrático. No, mire, yo lo estoy haciendo así. Y alguien me puede decir: no, pero sos el pastor, dale vos. Pero yo me he comprometido a cumplir con el reloj. Sin embargo, sé que me voy a extender mucho más. ¿Quién juega hoy? No juega nadie, ¿va? ¿Ah? ¿Seguimos? ¿Sí? 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 Bueno, démosle. Bien, concluyámoslo. Lo voy a hacer preciso y conciso, porque verdaderamente sí es corto. Entonces, ¿cuál es la pregunta que yo me hacía, mis amados? A la luz de la palabra, de todo esto que dice Isaías, ¿cómo entonces yo hago práctica y efectiva esta palabra y yo camino a identificarme como un discípulo del Señor? ¿Qué hago? Entonces, el Señor me da 4 elementos para hacerlo. Número 1, présteme atención. Dice la palabra en Lucas 9:23: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. ¿Y qué dice? Sígame. ¿Qué significa esto? Un discípulo, mi amado, toma la cruz y sigue a Cristo. Ahora, ¿qué significa eso? También lo hemos explicado. Tomar la cruz en medio de la vida en la iglesia no significa soportar en el lomo todos los problemas de la vida y caminar arrastrándome por la vida durante años de años con todos los problemas encima de mí. No, tomar la cruz de Cristo significa ser como Él. Un discípulo está comprometido ¿a qué? A hacer lo que Cristo hizo. ¿Sí? Número 1. Número 2. Un discípulo opera con y por la palabra. Segundo elemento, opera con y por la palabra. Juan capítulo 8, verso 31 y 32 dice esto: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en ¿dónde? En mi palabra, seréis verdaderamente, ¿qué dice? Mis discípulos. Y el siguiente es vital entender: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.
¿Qué tenemos en medio de las iglesias hoy, mis amados? Le digo con dolor esto, porque se ve en todo lugar. Gente que visita las iglesias, pero no es libre. ¿Me está siguiendo? Es decir, no es posible. O sea, es una contradicción que si soy de Cristo, estoy atado. Si soy de Cristo, soy libre. Y eso lo puede hacer si el discípulo vive en cada uno de nosotros. Tercer elemento. Un discípulo lleva mucho fruto. Présteme atención con esto. Juan capítulo 15, verso 8. Dice la palabra: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis, ¿qué dice? Mucho fruto y seáis así. ¿Qué dice? Mis discípulos. Entonces, mis amados, presten mi atención. No es solo llevar fruto, tampoco es tener más fruto. El discípulo lleva ¿cuánto? Mucho fruto. ¿Qué significa esto? El carácter de Cristo en cada esfera de mi vida siéndose visible. Punto final. El fruto se manifiesta no en el tiempo de alabanza, se manifiesta fuera de acá. Cuarto elemento. Y este para mí, no tengo palabras para describirlo, pero es una realidad. El que es discípulo o al discípulo se le revela todo. Marcos capítulo 4 versos 33 y 34. Usted lo ha leído, pero hoy le va a dar un mayor sentido a esta palabra en su corazón. Con muchas parábolas dice, como estas, este es Cristo, les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír. Pero el verso 34 dice lo siguiente: sin parábolas no les hablaba a las multitudes, aunque a sus discípulos en particular, ¿qué hacía? Les declaraba todo. Cuando usted ve que alguien, mi amado, está alcanzando un nuevo nivel en el entendimiento de la palabra, es porque está teniendo las señas, las señales y las marcas de un discípulo. No sé si yo me estoy explicando a cabalidad, pero lo que quiere el Señor es que nosotros nos podamos mover en esta cuadratura, que son elementos espirituales que me ayudan a mí, que me decidí por Cristo a elevarme a la estatura de Él. Eso es todo. Ahora bien, yo tengo una pregunta que hacer, que es la pregunta final. ¿Cómo queremos nosotros seguir caminando a partir de este tiempo? ¿Como aquellos que aceptaron al Señor y se convirtieron, o como discípulos? Yo le quiero pedir esto con todo mi corazón. No estoy haciendo una evaluación. Yo repito y me repito todos los días de mi vida esto: no pretendo haberlo alcanzado, pero prosigo a la meta. ¿Quién verdaderamente de los que está aquí quisiera hoy atar el testimonio y sellar la ley en su corazón? Levante su mano. Si usted lo anhela, yo quiero invitarlo a que venga conmigo, porque yo también quiero hacerlo. Y usted dice, no lo ha hecho, yo quiero hacerlo. Venga conmigo. Si usted levantó la mano, venga. Vamos a orar juntos porque esto se cumple en nuestra vida. Porque si se llega a cumplir conforme nuestro anhelo, aquí va a haber algo tremendamente grande. Y cuando digo aquí, me refiero a esta iglesia Cristo Centro, pero que va a repercutir fuera de nuestras paredes. Se lo puedo garantizar. Se lo puedo garantizar. Y como usted sabe, cuando se ministra en función de la palabra del Señor, no quiere decir que quien ministra la palabra lo tiene todo, lo sabe todo y lo puede todo. Probablemente es el que menos sepa, el que menos tenga y el que menos haga, pero Dios le da una instrucción a él.
si en cabina, si en el audio, si en la alabanza, hay de aquellos que quieren hoy atar el testimonio y sellar la ley en sus corazones, yo les digo, dejen lo que están haciendo y vengan. Si existiese, si quieren pues mantenerse en su lugar, háganlo. Pero si tienen ese deseo en su corazón, hoy no vamos a tener aquí lo que normalmente se tiene, que el teclado y eso, y vamos a orar como cuerpo, como hijos, como casa, anhelando